Ay, 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 ay. Meldor. Muy bienvenidos en voz bajita. Podríamos haber dicho ayita, 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 Meldorcitos, porque están ya mis hijas dormidas y no puedo hacer mucha bulla. Así que, bien, nos encontramos ya en nuestra antepenúltima sesión. Prácticamente un año venimos trabajando en este proyecto semana a semana y vamos a desarrollar hoy las cartas 311 a la 325 con la guía de don Francisco García Mirimbocuile, el eminentísimo presidente de nada más y nada menos que nuestra Sociedad Tolkien peruana. Así que nada, don Panchovio, te dejo el escenario para ti, las cartas 311 a las 325. Gracias. Gracias a ti, Javier. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos de frente al terreno. En la carta 300, estas cartas se dan a lo largo de 2 años, desde julio del 69 a julio del 71, ¿ok? Creo que no voy a detallar en qué fechas se da cada carta, no creo que sea lo más importante en este caso, porque ya El Señor de los Anillos está publicado, digamos, no hay fechas relevantes en estos 2 años. Lo más interesante es el contenido, en realidad. En la carta 311 está Christopher, a su hijo Christopher, y es una carta un poco depre, porque habla de todos los malestares que está teniendo, problemas de salud, tuvo un problema con la vejiga, y él dice algo muy curioso, dice, la maquinaria que habitamos es muy compleja y a veces nos parece que hay cosas que no son importantes, pero sí son importantes. Dice, la vejiga parece que no es ni importante, pero sí es importante y duele mucho, ¿no? Pero luego le va mejor. Le ponen una dieta, no alcohol, no grasas, incluida la mantequilla, luego le va mejor. Y todo este proceso se lo cuenta Christopher, ¿no? Dice, no sé por qué nos gusta tanto hablar de las enfermedades, dice, un momento. Y luego comenta que la Park está también enferma. En una nota a pie se explica que es una señora que los ayuda, que un tiempo fue incluso su chofer, ¿no? Y bueno, esa también mal. Edith también está malita, y él dice, entre comillas, que siente que está declinando. Es, es una expresión muy triste, ¿no? Tengamos en cuenta que esta carta está escrita el 69, eh, y él fallece 4 años después, y ya siente que está declinando, ¿no? En una siguiente carta a Amy Ronald, hay más de una carta a Amy Ronald en este rango, dice algo muy interesante sobre la oración de intercesión. Él dice que hasta los más indignos somos escuchados cuando oramos por otros, cuando pedimos por otros. Y, y bueno, eso es como una introducción y luego se manda a hablar de botánica y a describir una serie de flores. Y curiosamente, cuando está en esta descripción, digamos, menciona algunas de sus flores inventadas. Y para quien le interese este tipo de detalles, resulta muy curioso cómo hace una comparación entre lo que son sus flores inventadas y, eh, y algunas flores reales. Entonces, esto sí me gustaría leerlo directamente. Carta 312. Chun, chururun, chun, 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 churun. Es más acá. No, ya. Acá estoy llegando. Muy bien. Entonces, me disculparán que estoy un poco mal de la garganta y voy a tener que hablar durante una hora. Y me interrumpen cuando quieran, así me ayudan. Bueno, esta carta dice, he disfrutado mucho del libro de las flores del Cabo, y luego comenta sobre sus flores inventadas y dice, pero como son imaginarias, dice, están iluminadas por una luz que no se vería nunca en una planta viva y sería imposible que la pintura la captara. Pero se las imagina de todas maneras y dice, Nifredil sería simplemente una delicada parienta de una campanilla de invierno. Elanor, una pimpinela, quizás algo aumentada, que diera flores doradas como el sol y plateadas como una estrella en la misma planta, y a veces las dos combinadas. Alfirin, inmortal,
sería una siempre viva, aunque no seca ni con la consistencia de papel, simplemente una bella flor semejante a una campanilla en ejemplares de múltiples colores, suave y delicada. A Tolkien le gustaba mucho la botánica, más adelante hablará de los árboles, en fin. En la 313 le habla a Michael, a otro de sus hijos, y dice algo que a mí me deja así muy, ¿cómo se puede decir?, retrospectivamente frustrado, porque descubro en esta carta que Tolkien sí quería, tenía toda la intención de publicar gramáticas de sus lenguas élficas, tanto del Quenya como del Sindarin. Y dice él mismo que son lenguas muy complicadas y que por tanto sería muy bueno publicar gramáticas, pero ya estaba declinando, ¿no? Ya se sentía débil, se sentía cansado, sentía que se enfermaba fácilmente, que también tenía que estar lidiando con la vejez de Edith, ¿no? Que decía pues digamos, luchaba contra la vejez de una manera heroica, pero perdiendo, ¿no? Es triste también. Entonces ya no le dedica mucho a lo que es la escritura. Hay varios momentos en este grupo de cartas en donde habla de esta falta de tiempo que tiene para poder dedicarse como es debido a la escritura, como le gustaría, y pues deja muchas cosas en el camino. En algún momento dice también, me estoy adelantando un poco, pero dice también, me gustaría escribir un ensayo sobre tal cosa, pero seguro que no lo voy a hacer, ¿no? Y todo esto te deja una especie de frustración retroactiva, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Era su intención. No era simplemente que quería dejarnos un corpus y que nosotros nos rompiéramos la cabeza sobre cómo pueden funcionar sus lenguas. Tenía la intención de hacer gramáticas, pero bueno, no se llegó. Lo que también dice en esta 313 es que está, sí, trabajando por adaptar el Silmarillion al Señor de los Anillos, ¿sí? Afinando, como ya está publicado el Señor de los Anillos desde hace casi 2 décadas, ya eso es canon, digamos, porque ya está publicado, y entonces todo lo que tiene el Silmarillion tiene que revisarlo una vez más para que encaje perfectamente con lo que ya está publicado, que es el Señor de los Anillos. En la carta 314 le escribe nuevamente a Christopher sobre algo que no se ve previamente. Se le dice, tienes razón con respecto a los torpes sin brillo. Y no tenemos lo previo que le dijo Christopher sobre los torpes sin brillo. Pero a lo largo de la carta se entiende que habla de alumnos torpes sin brillo, ¿no? Alumnos que no muestran mayor talento, mayor inteligencia, pero, y Tolkien dice, pero es que esto se debe a que no han tenido digamos, un bagaje previo, ¿no? Normalmente son gente que no tiene libros en casa, ¿no? Y eso no tiene nada que ver, y esto es muy, muy interesante sobre su filosofía de la primacía de la persona, ¿no? Eso no tiene nada que ver con que no tengan capacidad de ser inteligentes. O sea, que no hayan recibido instrucción, que no hayan tenido un contexto familiar o un contexto previo, quizá por motivos económicos, sociales, lo que sea, no hayan tenido un contexto en el cual poder desarrollar su inteligencia, no quiere decir que no tengan en ellos esa capacidad. Y él llega a decir, y esto sí me gustaría leerlo, que él prefiere, ¿no? Él prefiere tener alumnos torpes sin brillo a los cuales él les pueda dar, o sea, les pueda aportar algo y desarrollarlos y despertar en ellos esta inteligencia que él cree que son, o sea, son educables, dice, ¿no? A tener unos que son con mayor inteligencia aparentemente, pero que han sido corrompidos y desintegrados por la escuela y el clima de nuestros días, ¿no? Y hace una analogía que me gustaría leer. Dice, dadme más bien una pequeña raíz roma que posiblemente en un terreno mejor daría algunas hojas y quizás hasta incluso semillas al final, que una larga raíz rosada corrompida por la acción de los parásitos. Qué fuerte esa comparación, pero me gusta mucho cómo, bueno, yo soy profesor también en la práctica, no estudié la carrera de educación, pero en la práctica yo me he desempeñado muchos años como profesor y profesor particular también. Y, y, es, y es muy interesante ver cómo muchos colegas, ¿no? Prefieren, digamos, a priori, alumnos inteligentes que alumnos que aparentemente lo son menos y que a veces incluso como que les ponen la cruz, ¿no? Como que, bueno, este ya no tiene salvación, no, este ya fue. Y no, y lo interesante y lo gratificante de la docencia es justamente efectuar esa transformación en la persona, ¿no?
que al principio llega con un bagaje bajo y pueda adquirir un desarrollo, ¿no? Mientras que aquellos que ya aparentemente son muy inteligentes se desvían por otros rumbos. Bueno, en la 315 le escribe nuevamente a Michael, sigue adaptando el Silmarillion al Señor de los Anillos y dice algo, dice algo muy curioso. Dice, el problema, dice que es que cuando veo toda la terminología, la nomenclatura de las partes antiguas y las más recientes del Silmarillion, de mi mente surgen historias a partir de los nombres. Y es lo que pasaba, pues, ¿no? En un agujero en el suelo vivía un hobbit. A ver, me invento la palabra hobbit. Y surge toda una historia a partir de una palabra que se inventa, ¿no? Se inventa lenguas. Y luego para justificar esas lenguas se inventa pueblos y para justificar las diferencias y similitudes entre sus idiomas se inventa migraciones, se inventa motivaciones, sale toda una historia universal a través de las palabras. Ese era su modus operandi, se podría decir, o modus pensandi, no sé, la forma de discurrir de su cerebro. Y entonces él estaba revisando la nomenclatura para poder adaptarla y que encaje, que sea coherente, y veía las palabras inventadas y surgían historias. Entonces, quiero más historias, ¿no? Y le dice algo muy bonito a Michael con respecto a esto. Le dice, cuando reces por mí, reza porque tenga tiempo. Y lo pone entre admiraciones, situaciones de admiración. Reza porque tenga tiempo. Me gustaría hacer esto, ¿no? Y hay algo que también es muy triste si lo vemos hacia atrás. Él había dejado eh, una, una herencia a sus hijos, eh, pero para que esta herencia estuviera exenta de impuestos, tenían que pasar 7 años. O sea, digamos, él había transferido la mayor parte de sus ingresos literarios a sus hijos, pero para que la donación quede libre de impuestos, tenía que sobrevivir 7 años después de haberlo hecho, pero él muere en el 73. Entonces, no pudo. Pero bueno, eh, habla sobre la vejez de Edith también, cómo lo afecta a él. Eh, a ver, sí, ahí está. Esto era lo que decía, la airosa pero perdedora lucha de mamá contra la vejez. Son palabras muy fuertes. Y al final dice que le gustaría también escribir sus memorias, ¿no? El recuerdo de su infancia, sus parientes por parte de padre, por parte de madre, bueno, cosa que tengo entendido que tampoco llegó a hacer. En la carta 316 le escribe a Burfield, que es uno de el que estaba dirigiendo el personal del Oxford English Dictionary, y estaban preparando un artículo para su segundo suplemento sobre hobbit, la palabra hobbit. Y entonces viene el asunto de qué ponemos en la definición o en la etimología, inventado por J.R.R. Tolkien, punto, ¿no? Porque había, si los que hemos visto en la primera temporada de En Correspondencia con Tolkien, algunas ideas de otras personas que decían, no, Hobbit no se lo ha inventado él, eso viene, hay una historia de Hobbit de otro año, esto se parece a estas otras palabras, seguramente que ahí se ha inspirado. Y él dice, o sea, yo no, o sea, me lo inventé en ese momento, yo recuerdo el momento en que lo inventé, no me basé en ninguna otra cosa, simplemente vino a mi mente la palabra tal cual y ya. Y entonces pone una definición. Dice, individuo de un pueblo imaginario, pequeña variedad de la raza humana, que se dio a sí misma ese nombre, que significa habitantes de agujeros, pero que otros llamaron medianos, pues tenían la mitad de la altura de los hombres normales. ¿Ok? Eh, luego se hizo, de hecho, se utilizó esta definición en el suplemento, pero le pusieron antes las palabras en los cuentos de J.R.R. Tolkien, 1892 a 1973. O sea que lo publicaron cuando ya falleció. Lo publicaron en el suplemento del 76. No llegó a verlo en vida. Esta inclusión de la palabra hobbit en el diccionario no llegó a verla Tolkien en vida, ¿no? Él fallece en el 73 y lo llegan a publicar finalmente en el 76. Luego tenemos la carta 317. A ver, carta mi plagio. Mis notas. Aquí está. 317 a Amy Ronald, que es
un, Y la tendrá que se puede llevar. perdón, hay alguien que se entró con su audio, me parece. O es una intervención. No, 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 perdón, se desmutió. Ah, ok. Bien. Ahí está, trabajo para el editor. En el 317, entonces se habla de una nueva casa en donde está y se pone a hablar de licores, eh, el brandy, el vino, etcétera. Y dice una cosa muy curiosa en una nota a pie cuando habla del Oporto, su conocimiento de los licores. Dice, no añejado, pero me gusta el Oporto mucho a mitad de la mañana. Resulta cálido, digestible y muy bueno para la garganta cuando lo bebo solo, no solo sin compañía, ¿no? Sino solo el Oporto, como creo que debe ser, o acompañado de un bizcocho seco, y no después de una comida completa, ni sobre todo con el postre. Así que ya saben, si quieren beber Oporto como Tolkien, ahí están las instrucciones. En una carta, en la siguiente, 318, a Neil Kerr, Neil Kerr le había enviado a Tolkien un artículo sobre un profesor, Napier, un profesor que había sido, de hecho, profesor en Oxford de lengua y literatura inglesa cuando Tolkien era estudiante. Y él se pone a recordar una serie de cosas de su vida de estudiante y con mucho, o sea, elogia mucho a Napier y recuerda a un asistente de este profesor, un tal Sisam, que llega a ser preceptor de Tolkien. Y dice que muchas de las cosas que le atribuye este artículo a Napier son probablemente obra de Sisam, de su asistente, ¿no? Que lo trataron muy bien a Tolkien, le ayudaron con sus becas, bueno, como el rector del Exeter College también. Esto también se ha mencionado, me parece que en la primera carta, en la primera temporada de En Correspondencia con Tolkien. Ahí en la playlist, acá al costado sale la playlist, abajo, no sé cómo lo están viendo, allí pueden ver capítulos de este programa. Bien, en el canal 319, que es a Roger Lancelin Green, llega finalmente a hablar más específicamente de estas teorías alternativas del origen de hobbits, ¿cierto? Pero bueno, él insiste en que no hay. Lo único que dice que podría haber influido de alguna manera sería hole, agujero, ¿no? Y the whole hobbit, y bueno, en fin. Y cuando le dice Rabbit, uno de los trolls, algunos comenzaron a pensar que, hole y Rabbit, entonces Hobbit. Y no, dice, no, el troll simplemente usó Rabbit como por el contexto en el que el troll mismo estaba, no porque fuera una cuestión etimológica, ¿no? ¿Qué es esto? Pues un conejo, ¿no? Un rabbit. No había ninguna relación con Hobbit en realidad. Como cuando Thorin le dice, pues, descendiente de ratas, y no tiene nada que ver que sea rata o conejo, nada, es Hobbit, simplemente. Luego hay un recuerdo también sobre este supuesto cuento The Hobbit que había sido publicado a inicios del siglo XX, pero él dice que ha estado investigando, investigando, investigando y que no ha encontrado ningún cuento The Hobbit y que incluso las personas que le han dicho que existía no han podido darle la fuente. Entonces, dice, para mí que están recordando mal. No se encuentra ningún hobbit. Y además se hablaba de un personaje que era tipo aterrador, ¿no? Entonces, no había relación alguna. Hobbit, entonces, es de él. Y finalmente, por eso cuando él muere y años después sale el suplemento, es en los cuentos de J.R.R. Tolkien, es claramente una palabra propia, ¿no? En la carta 300, esa fue la 319. En la carta 320, a la señora Ruth Austin, le habla de la relación que supuestamente habría entre Galadriel y María. La señora seguramente le ha hecho esa observación, ¿no? Como muchos otros han hecho y siguen haciendo hasta el día de hoy, con esa supuesta, y hasta cierto punto verídica, influencia de las ideas que tiene Tolkien sobre María, sobre la construcción del personaje de Galadriel. Tolkien acepta que algunas
algunos de los elementos de María pueden estar presentes en Galadriel, pero a la vez marca bien sus diferencias para evitar esa alegoría, como él solía decir. Eso también lo hemos visto en otros capítulos de este programa. Esta diferencia entre lo que es una alegoría, esta representa a María, Aslan es Jesucristo, ¿no? Lewis, y lo que son simplemente aplicabilidad, ¿no? Y este párrafo sí yo creo que merece ser leído íntegro. Creo que es verdad que este personaje debe mucho a la enseñanza cristiana y católica acerca de María y de la presentación de su imagen, pero en realidad Galadriel era una penitente. En su juventud, una conductora en la rebelión contra los Valar, los guardianes angélicos. Ojo, dice conductora en la rebelión, porque muchos dicen, no, Galadriel solamente fue porque, tipo, que siguió la corriente, ¿no? O sea, su pueblo se estaba yendo y ella va con su pueblo por ayudar a su pueblo. No, Tolkien mismo dice que fue una conductora en la rebelión contra los Valar, los guardianes angélicos. A fines de la primera edad, rehusó orgullosamente el perdón o el permiso de volver. Eso es fuerte también. Y al final dice, fue perdonada por su resistencia a la tentación definitiva y abrumadora de coger el anillo para sí. La escena que está explícitamente en El espejo de Galadriel, en el capítulo del espejo de Galadriel de la Comunidad del Anillo, ¿verdad? En la carta 321 a un padre jesuita, al padre Rourke, le hace una revelación interesante para los que visiten por ahí esos lugares, que en las cavernas del abismo de Helm, en El Señor de los Anillos, estaban inspiradas o basadas en las cuevas de Cheddar Gorge, en donde él había estado de luna de miel casi 30 años antes de 1940. A ver, fue escrito, dice, después de haberlas vuelto a visitar en 1940. ¿Ok? Había estado allí durante mi luna de miel casi 30 años antes. Esas son las palabras que escribí. Bueno, hay una referencia ahí geográfica. La carta 322 a William Cater dice que piensa enviar algo del Silmarillion a Allen and Unwin este mismo año. O sea, ya estamos en marzo del 71, ojo, en esta carta. O sea, que él pensaba ya enviar algo, una parte del Silmarillion, en el 71 a Allen and Unwin. Sabemos que el libro no llega a ser publicado en vida, pero quizás si llega a enviarle esa parte del Silmarillion, eso no lo sabemos aún. Quizá esté en alguna otra carta posterior, así que no se pierdan los próximos episodios de En Correspondencia con Tolkien. En la 323 a Christopher describe varias cosas, porque esta carta es un poco larga, de hecho la empieza el 2 de junio y sigue el 10 de junio, es esta carta no es tan larga en sí, pero le toma mucho tiempo escribirla, y le va contando un poquito lo que han sido sus vacaciones en Sidmouth, y allí es donde le hace un reporte de los árboles, pues o sea, como hace un momento de las flores, ahora los árboles, los robles, y dicen que el roble y el fresno despiertan casi al mismo tiempo, pero esta vez los robles se contaron entre los primeros árboles en echar hojas, y como que un mes antes de los fresnos, ¿no? Igualando o aún batiendo a los abedules, las hayas y los limeros. Habla de las coliflores y en fin, pues, le encantaba la botánica, lo repito. Y estaba muy contento sobre las cosas que no habían cambiado. Ahora sí voy a tomar un poquito esto porque ya. No sé si se vio la marca, porque no digan que hay cherry. Bueno, eh, está muy contento con las cosas que no han cambiado en Seedbox. Por ejemplo, algunos nombres de las tiendas, ¿no? Dice, así hay unas tiendas que siguen con el mismo nombre, Frisbee, Trump, Potbury, y, y bueno, estuvo muy contento. Incluso eh, estaba hablando de su auto, recordaba su auto, un Morris que utilizaba cuando estaba con Christopher en ese mismo lugar, y le recuerda, ¿no? Las cosas que ellos visitaban cuando iban juntos y solían explorar. Con el pobre viejo J.O., le dice el viejo J.O. porque la placa empezaba con J.O. y algo más. O sea, el viejo J.O. era su autito de aquella época. Y bueno, nuevamente, demora esos días porque cae otra vez enfermo, él y Michael, ¿no? Un virus, quizá una intoxicación alimentaria, dice, puede ser. Y dice, una intoxicación alimentaria,
cuya posibilidad está siempre en alza en este país contaminado, cuyos habitantes son en proporción creciente unos maniáticos. Está, está siempre, es como las dos caras de la moneda, ¿no? Se pone muy contento con las cosas que no han cambiado, pero reniega mucho con los cambios, ¿no? Que se dan por la industrialización, por la contaminación, por todo esto que se ve pues cada vez menos verde y más gris, ¿no? Y le dice que le gustaría verlo a Christopher y que necesita más que nada 2 o 3 días de consulta e intercambio contigo, ¿sí? Me imagino, aunque no lo dice, que con respecto al Silmarillion ¿no? y a su coherencia con el Señor de los Anillos. Bien, y quedan 2 cartitas. Una a Graham Taylor, ¿ok? En donde le está hablando acerca de etimologías de sus palabras inventadas, ¿ya? Una con respecto a Gamgee, a Sam Gamgee, y otra con respecto al nombre de Gondor. Y se no sabe si Gondor tendrá algo que ver con Gondar, que es de Etiopía. Dice, yo recién en su carta estoy enterándome que existe Gondar de Etiopía, así que no tiene nada que ver. Segundo, Gondor es inventado de acuerdo al estilo de la fonética del Sindarin, o sea, y es tierra de piedra, claramente. Ndor, o lo que termina en Dor, que es como bueno, Mordor, Gondor, Eriador, etcétera, es tierra, y Gond es piedra. Y dice que eso es un elemento muy temprano, ¿no? Eh, entonces, dice, si fuera Gondar, ya el sufijo es distinto, ya tendría digamos, otra etimología, otro significado muy distinto, sería dos cosas muy, de significación muy distinta. Ahora, ¿por qué Gon, Gond, Gono, etcétera? Era porque él ya tenía la idea de que la G inicial en Sindarin se perdía al llegar al Quenya. Y entonces ahí tienes el hondo, que sigue siendo piedra en Quenya, hondo, sin G, hondo. Pero en Sindarin viene a ser gon o gond, o gondo, o gono incluso. Y recuerda, después así como haciendo memoria, que quizá haya eh, un origen externo de esta raíz y por qué gond u ond significaba piedra. Y es que leyó cuando tenía 8 años, cuando tenía 8 años dice que leyó en un librito que supuestamente era para jóvenes, que nada se sabe, esto lo estoy leyendo literal, nada se sabe de las lenguas de los pueblos primitivos antes de los invasores celtas o germánicos, salvo quizás ond o nd igual piedra, más otra ahora olvidada, dice. Y le pareció adecuado, ¿no? Ond. Y entonces luego, bueno, quedó eso en su mente y después ya cuando estaba haciendo sus lenguas, quedó esto de hondo, piedra en Quenya, y gond, piedra en Sindari. Ahora, con respecto a Gamgee, es un asunto muy distinto y no es nada de ninguna de sus lenguas inventadas. De hecho, Gamgee se usaba para un material que era el cotton wool, como algodón lana, podría decirse si se traduce literalmente, o algodón en rama. Y Gamgee podía ser una variante de un apellido que es Gamagee y escribe, bueno, como esto es oral, no se va a entender mucho quizá, pero hay una serie de ortografías distintas la evolución de este apellido. Lo que en este punto resulta para mí más significativo es una nota a pie, en donde habla de esta relación que usualmente se hace entre los nombres judíos y el alemán o el yiddish, y habla de su propio apellido, que no es judío, pero que tiene un origen alemán, y dice, posiblemente la razón por la que mi apellido se escribe ahora erróneamente Tolkien, o sea, T-O-L-K-E-I-N en lugar de I-E-N. A pesar de todos mis esfuerzos por evitarlo, aun por mis colegas, empleados de banco y de la oficina de mi abogado, dice. Mi nombre es Tolkien, o sea, Tolkien, como lo sabemos, ¿verdad? Forma anglificada de To o Tol, Kien, ki, es decir, K-I-E-H-N, que es esta terminación es típica de las lenguas germánicas, Kien, y que es lo mismo que Tolkien, ¿ok? T-O-L-L, K-U con diéresis, H-N, Kien, Tolkien.
y provino de Sajonia en el siglo XVIII. Termina diciendo, no es de origen judío, aunque me consideraría honrado si lo fuera. Esto es una reminiscencia de algo que ya hemos comentado en otro episodio de En Correspondencia con Tolkien, cuando los alemanes le pidieron pues su, su prueba de ser ario, ¿no? De no tener ascendencia judía, y él les responde pues bueno, no tengo la dicha de tener, ¿no? Ascendencia judía, de descender de este pueblo honorable, ¿no? Pero si ustedes me van a estar preguntando eso, voy a empezar a sentir vergüenza del origen de mi apellido, ¿no? De ser alemán, ¿no? Bueno, eh, esto fue a la 324. Y la última, 325, es a Roger Lasling Green, otra vez, el que le había pasado este artículo sobre su profesor anterior, antiguo. Esta carta a Roger Lasling Green habla acerca de... Lo tengo al revés. Aquí está. Los barcos que zarpan de los puertos grises, ¿no? Habla de este asunto de encontrar el camino recto, ¿sí? Encontrar el camino hacia el oeste verdadero, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que en la primera y segunda edad la Tierra era plana, y hacia el final de la segunda edad, por intentar romper la provisión de los Valar por parte de los Númenóreanos, Eru curva el mundo y así los barcos que quieren ir hacia el oeste dan la vuelta y no pueden llegar a Aman, ¿verdad? A Valinor, a Eresea, en fin, a donde están los Valar. Entonces, estos barcos de Círdan, los barcos que zarpan en los puertos grises, van de frente, ¿no? Y por eso dice, no se vería como que su casco se hunde y que solo quede el aparejo, como cuando se ve normalmente un barco que se pierde en el horizonte, sino que se irían empequeñeciendo, siempre rectos, hasta salir de este mundo material incluso. Ojo, habla dice explícitamente, lo leo, a medida que se desvanecía, abandonaba el mundo físico. Ojo, o sea, estos barcos se iban iban abandonando el mundo físico, no había retorno, dice. Los elfos que tomaron este camino y los pocos mortales que por gracia especial iban con ellos, habían abandonado la historia del mundo y ya no podían seguir teniendo parte en ella. ¿Ok? Entonces, eh, están yendo a un mundo espiritual. Sí, en realidad. No es simplemente un continente más que fue apartado materialmente. Al ser curvado el mundo, al parecer entonces este continente llega a ser una realidad inmaterial también. Ahora, ¿Gandalf necesitaba un barco para ir a Valinor? No, y lo dice el mismo Tolkien. Los inmortales angélicos, y pone ahí incluso tales como Olorin, igual Gandalf, no tenían necesidad de transporte, a menos que permanecieran encarnados, ¿no? Podían volver así, si lo hubieran querido. Ahora, Frodo y otros mortales podían ir, pero no por ir hacia allá se iban a convertir en inmortales. Y dice una frase muy peculiar. Los Valar no tenían el poder ni el derecho de conferirles inmortalidad. Sí era un purgatorio, pero pacífico y curativo. Y al final iban a morir igual, a destinos de los que los elfos nada sabían. Estoy leyendo un poco salteado para condensar la idea, ¿no? Entonces, Gandalf como, como inmortal angélico y Frodo como mortal, y así todos los inmortales angélicos y los mortales que estuvieran allá iban cada uno según su propio destino, ¿ok? Pero seguían de todas maneras el camino recto para llegar allí y luego seguir su destino. Bien, ahora dice que no se propone esto como geológica o astronómicamente verdadero, ¿ok? Es igualmente legendario. Puede que señale, dice, la primera etapa de la sucesión de los hombres en el dominio del mundo. Pero esas leyendas son sobre todo de origen humano y Sindar, o sea, de los elfos grises. Y ellos nunca habían abandonado la Tierra Media. Entonces, esto me encanta porque Tolkien primero te dice, no, esto es así, 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 así,
Y luego dice, bueno, pero son leyendas. Y leyendas hechas por los pueblos que nunca fueron. Entonces, va, al final, si es o no es, queda en la bruma de la leyenda, ¿no? Del mito. Y así termina la carta 325 y todo este bloque de cartas. Si alguien desea hacer una acotación, hay una mano levantada por ahí. Estoy viendo también el chat por si acaso. A Tolkien le gusta, ¿qué? Sí, sí, A muchas Tolkien le gracias gustaba por, todo, es impresionante. Ah, sí, muchas gracias por la exposición. Quería hacer dos comentarios. El primero, más importante, el segundo, más banal. Am, el primero es que era un comentario que sobre esta relación, ¿no? Esta tipo aplicabilidad de Galadriel, ¿no? Que tú mencionaste. Creo que es más por los lectores del Señor de los Anillos, porque cuando lees el Silmarillion, mucha gente se claro, decepciona con el personaje de Galadriel, porque... Y sí, ahí pues está la conveniencia de lo que decía Tolkien, ¿no? Que él quería publicar los dos juntos, ¿no? El Silmarillion y el Señor claro, de los Anillos. Entonces, claro, cuando ves las películas, porque ahí está, las películas del Señor de los Anillos, y cuando ves y lees los libros, te haces una idea de Galadriel, y cuando lees el Silmarillion dices, uy, o sea, todo lo hace bien salvo la matanza de los hermanos, que bueno, también Tolkien dice que no dice que ella fue responsable por la matanza de los hermanos. O sea, pudo haber sido no, una de las claro. principales líderes después, tipo, para seguir, Ujú. porque, hubieron esos que no participaron, pero que quisieron continuar, ¿no? Continuar a pesar de la advertencia de los Valar, ¿no? Entonces eso es, sí, hay muchas decepciones en el Silmarillion, ¿no? Bueno, no sé si decepciones, pero digamos clarificaciones o información complementaria, pero sí tienes mucha razón en eso de la necesidad que Tolkien mismo decía en alguna otra de sus cartas, que hemos visto también en este programa, en donde Tolkien dice que tanto el Silmarillion como el Señor de los Anillos deben ser publicados juntos, para que se entienda cabalmente todo el asunto, ¿no? En fin. ¿Y tu otro comentario? El otro era que ¿qué dice cuando habla Tolkien sobre el Oporto? ¿Cómo lo llama en inglés? En inglés, ¿cuál es la palabra? Ah, qué buena pregunta. A ver, si alguien tiene ahorita a mano la versión en inglés, yo la tengo, me parece, por aquí, pero mientras que la busco, quizá alguien la encuentra más rápido. Porque la cosa es que, por ejemplo, Oporto en portugués, que es el original, se dice vinho do Porto, el vino del puerto. Ajá, O sea, lo llaman Porto. ujú. Entonces me entró la duda de cómo lo llamaría Tolkien, que era un conocedor de lenguas y Claro, demás. claro. A ver, era la carta 300, mm, tres- 300, ¿cuánto? Acá está, 317, ¿ok? Y acá tengo las cartas en inglés. Vamos a la 317. 100, 200, 317. Y dice Burgundy. Hmm, Vino Borgoña. Burgundy. No sé, bueno, O acá sea que lo traducen como Porto, ¿no? Pero Burgundy, que yo sepa, es Borgoña. Burgundy es Borgoña, ¿seguro? Sí, casi seguro, casi 100% seguro. O sea que Ah, nos, habría que ver. o sea que nos estafó la traducción. La traducción nos ha estafado. But I have laid in some Burgundy. So, no, no, some port. Pero lo pone después de un guión. Some Burgundy y luego dice some port, which we both like. Port. P-O-R-T. Ah, Some port, interesante. which we both like. And some good sherry, some liquors, and one bottle of champagne. Okay. Pero dice some Oh, port.
O sea, lo que él hace, al parecer debe ser en inglés, es seguir más el portugués, ¿no? Que es Porto, es puerto, Ujú, ¿no? Así se llama la ciudad. En cambio, ujú, en español crearon como una nueva palabra, ¿no? Le pusieron una O ajá, y crearon como una nueva palabra propia. ¿verdad, no? ¿Por qué le pusieron el O? La O, no lo sé. Debe ser porque él en portugués es Ajá, O, Porto. O Ah, ok, ok. Porto. Entonces vino de, la ciudad es Oporto y le pusieron Ujú, Oporto y ya lo juntaron y... claro, 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 entiendo. Pero ahí dice Port. Ok, había unas, unas cositas más en el chat, que si se tiene noticia de alguno de los discípulos, estudiantes discípulos, supongo que se refiere al momento en que habla de los eh, sin brillo, a los torpes sin brillo. No, no, no pone nombres, no pone ningún nombre. Ujú. Queso parmesano, queso de Parma, claro. David está poniendo algunas cositas en el chat. Es porque Porto es una ciudad, es como queso parmesano, igual queso de Parma. O como Champagne, que es de la región de Champagne, ¿no? Y Borgoña, que es de la región de Bourgogne, o sea. Claro, en una nomenclatura O el de Pisco, origen. va sin ir muy lejos, ¿no? El Pisco, que es de Puerto de Pisco, en fin. Bueno, ¿algún otro comentario? Me ha gustado Dígame. la parte en la comparación del camino recto con lo del purgatorio. Ah, ¿Podrías explayarte? Porque, o sea, fue así. de hecho, él pone purgatorio un poco como entre comillas, ¿no? O sea, no, dice, podría ser una especie de purgatorio, pero feliz, o sea, en realidad no está haciendo una comparación alegórica tampoco ahí. Es como un entrecomillado que pone algo. Tendría alguna eh, comparación únicamente en el sentido de que es un paso antes de la muerte definitiva, digamos, ¿no? O sea, eh, el purgatorio en la teología católica es simplemente un estado del alma previo a entrar a la gloria, ¿no? No es que sea tipo un lugar, o no es que sea una especie de destino alternativo entre el cielo y el infierno, pues si te portaste bien vas al cielo, y si te portaste mal vas al infierno, y si te portaste más o menos regular te vas al purgatorio. No, no es así. Eso es una interpretación popular, pero hasta donde tengo entendido, Tolkien era muy conocedor de su propia religión y de su propia doctrina, y el purgatorio no es eso, ¿no? Sino es una purificación previa al encuentro, a llegar a la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, creo que lo toma como que ya van a llegar, pero no se van a hacer inmortales, no se van a quedar ahí. El purgatorio nunca es un lugar de destino final, siempre es un paso hacia. Yo creo que es únicamente en ese sentido que pone el paso de los mortales a Aman como si fuera un purgatorio, solo en el sentido de que es un lugar de tránsito. No se van a quedar ahí, no se van a volver inmortales. En algún momento van a morir realmente. Genial, pues muchísimas gracias, Francisco, sobre todo también por el ejercicio extra que implica conectarse desde fuera de casa, desde Cuzco, con todo el lío que tienes ahí metido. Así que, bien, bueno, creo que hemos visto cartas muy interesantes, se ve ya a un Tolkien preocupado por temas que preocupan en edades como la que vemos que ya tiene, preocupado por su salud, preocupado por la salud de Edith, que es lo propio del Tolkien maduro y ya pues mayor que estamos desarrollando en estas últimas sesiones. Es muy interesante, genial la carta en la que habla sobre la relación entre Galadriel y la Virgen María, es para leerla y releerla muchas veces. Y bueno, nada más, simplemente agradecer a todos. Ya nos quedan solo 2 sesiones. El ponente todavía no lo conocemos, pero bueno, seguro que será un ponente al nivel para esta penúltima sesión que se viene la semana que viene. Y nada, que Eru nos permita a todos mantenernos como a Gandalf y a Frodo en nuestro camino recto. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Chao.